Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Y el mensaje número 23 tiene como título: el pan que descendió del cielo da vida al mundo. La lectura de la Biblia es Juan capítulo 6, versículos del 16 hasta el versículo 40. Nosotros estamos recibiendo este fin de semana a los capitanes de las tropas. Tal vez quien nos está visitando no entiende nada. Nosotros estamos aquí. Más de 200 capitanes de todas las regiones del Brasil y de América del Sur. Vinieron los hermanos, los jóvenes maduros líderes de Colombia, Ecuador, de Bolivia, Paraguay, que siempre es olvidado. ¿Quién más? Argentina y varias regiones del Brasil. Y también más de 50 adolescentes que acompañaron estos 3 días, desde el viernes hasta el día de hoy. Solo para que todos ustedes sepan lo que está sucediendo en este fin de semana, fueron grandes sucesos, cosas que cambiarán nuestro futuro. Entonces, solo para que la audiencia pueda entender qué son capitanes, qué son las tropas, queremos decirles a ustedes que el Señor, a partir de 2020, cuando Él reveló la palabra de Salmos 110, versículo 3, que dice que tu pueblo, así dice este salmo, voy a leer en la versión King James actualizada, tu pueblo se presentará generoso y como gotas del rocío, voy a simplificar, como gotas del rocío, en la aurora, en el seno de la aurora, en el comienzo de la aurora, vendrán tus ejércitos de jóvenes santos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el momento del comienzo de la venida del Señor, que es la aurora, porque la venida del Señor será, el Señor Jesús vendrá como la estrella de la mañana. Y nosotros sabemos que nosotros estamos, todos los cristianos saben que nosotros vivimos en una noche de tinieblas aún. La estrella de la mañana aún no ha aparecido, el alba aún no comenzó, el comienzo del día está comenzando. La aurora está comenzando, pero cuando la aurora comienza, el comienzo, pocos lo conocen, pocos saben de este comienzo de la aurora. Solamente quien es especialista sabe el momento en que comienza la aurora. Y el Señor, Dios el Padre, prometió al Hijo en Salmos capítulo 2. ¿Ustedes quieren leer? Vamos a leer. Si no, queda todo en el aire. Salmos capítulo 2. Señor Jesús. Salmos capítulo 2. Versículo. Aquí, versículo 1 nos muestra que las naciones están bajo el gobierno del enemigo de Dios, que controla a los gobiernos de este mundo, a las naciones de este mundo, y bajo el liderazgo del diablo, Satanás, él lidera una rebelión en contra de Dios y hace con que las naciones se vuelvan contra Dios. Ustedes pueden tener la seguridad que desde hoy hasta el fin de los tiempos,
el sentimiento anti Dios va a aumentar, el sentimiento anti la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra del Cristo su ungido, solo va a aumentar hacia el final de los tiempos. Por eso aquí ya está preveyendo algo. Salmos capítulo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amontinan las gentes? Aquí las gentes son las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra aquí son los gobernantes, los líderes de las naciones. Los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, Satanás hace con que las naciones quieran cada vez más libertarse de cualquier lazo, cualquier conexión con Dios, para ellos, para que los líderes tengan más libertad de hacer las cosas totalmente fuera de los principios de la palabra de Dios, principios de Dios. Ahí en el versículo 5 dice así: luego hablará a ellos en su furor y turbará con sus ira. El versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí nos muestra que Dios el Padre, Él no escogió a Lucifer, que más tarde se rebeló contra Dios por no haber sido el escogido. Él. Entonces aquí nos queda claro que Dios el Padre escogió a Cristo. Dios el Padre escogió a su Hijo para ser rey sobre su monte de Sión. Yo constituí sobre mi rey sobre mi santo monte Sión. Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesucristo, Él se encarnó, se tornó un hombre. Él es el Hijo de Dios, pero Él se tornó hombre. Y como hombre Él vivió aquí en la tierra una vida totalmente justa, totalmente según la voluntad de Dios. Murió por nuestros pecados, pero Dios lo resucitó, y en la resurrección Dios hizo de aquel hombre Jesús el Hijo de Dios. Él ya era hijo unigénito de Dios en la eternidad, el único Hijo de Dios, pero aquí en el tiempo Él murió por nosotros, Él resucitó, y en su resurrección Dios entonces lo engendró como hijo primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque Dios engendraría los muchos otros hombres que creyesen en Jesús, se tornarían los muchos hijos de Dios. Entonces Él es el primer hijo de Dios y nosotros somos los muchos hijos de Dios, somos los muchos hermanos que seguirán su camino para la gloria de Dios. Entonces, ahí el versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Quiere decir, Dios no entregó a Lucifer la posesión de la tierra y las naciones por herencia, sino que Él entregó a Cristo, entregó a Jesús las naciones por herencia y las extremidades de la tierra por tu posesión. Ahí viene Salmo 110. Yo necesito andar un poco rápido porque todo esto está fuera del mensaje aún. 110, versículo 1 comienza diciendo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir, nuestro Señor Jesús obedeció a Dios, vino aquí en la tierra, realizó la redención muriendo una muerte horrible. Él murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa, Él hizo la redención por nosotros, entonces fuimos rescatados de regreso a Dios. Y todos los que creen en nuestro Señor Jesús se tornan entonces, reciben la vida eterna, se tornan hijos de Dios. Ahí, no solamente esto, Jesús murió, sino que al tercer día Dios lo resucitó con su gran poder, y en la resurrección ya dijo, Él se tornó el Hijo primogénito de Dios. Y no solo esto, en el gran poder de Dios,
Dios lo hizo ascender a los cielos y lo hizo sentarse a la diestra de Dios. Está en el lugar de mayor honra, a la diestra de Dios. Por eso, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. Dios prometió a su Hijo de que pondría todos sus enemigos, que son el diablo, Satanás y todos los ángeles, príncipes, principados y potestades que lo siguieron, que son los enemigos de Cristo. Y Dios el Padre prometió colocar todos sus enemigos bajo sus pies. Ahí en el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces Dios el Padre promete al Hijo que va a colocar el dominio sobre sus hombros. Él va a dominar, va a reinar sobre sus enemigos. Ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Si Cristo hoy está sentado en los cielos, gracias a Dios, Él tiene su iglesia aquí en la tierra. Ahí en el versículo 3 dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienen el rocío de tu juventud. ¿Cómo Dios va a hacer con que Cristo domine sobre sus enemigos? ¿Cómo va a colocar los enemigos de Cristo bajo sus pies? Él va a contar con su iglesia y Él cuenta con los jóvenes santos. Y yo voy a leer en la versión King James actualizada, este versículo 3 dice así: tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación en los montes santos, más numerosos que gotas del rocío en el seno de la aurora. Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Entonces, hermanos, al final de los tiempos, y nosotros estamos al final de los tiempos. ¿Quién cree en esto? Nosotros estamos, de hecho, en el final de los tiempos. Y antes de la venida del Señor, Dios el Padre prometió colocar todos sus enemigos, el enemigo de Cristo, bajo sus pies. Y Él va a usar la iglesia para esto. ¿Y cómo va a usar la iglesia para esto? Él va a levantar para auxiliar este trabajo a los jóvenes en el momento de la aurora. Y nosotros creemos que en 2020, por la palabra, el Señor nos reveló allí, la aurora comenzó. Y no fue otra. Esta palabra fue hablada a partir de 2020. Nosotros vimos milagros sucediendo en medio nuestro. Nuestros niños comenzaron a salir con los padres. Ustedes recuerdan, nosotros salimos con nuestros niños predicando el Evangelio. Puedo orar por usted, orando por las personas en las calles. Y nuestros niños comenzaron a querer orar, salir. Padre, ¿puedo yo también salir a orar por las personas? Ahí, de aquí a poco, fueron contagiándose los preadolescentes. 5, 6, 7, 8 años comenzaron a aparecer en medio nuestro. Y de a poco, 11, 12, 13, 14 años, nuestros adolescentes comenzaron a caer como gotas de rocío. Usted no sabe de dónde, porque los adolescentes en esta época del final de los tiempos, con este bombardeo de los medios de comunicación, este bombardeo en que lleva a nuestros adolescentes a sucumbir en la ideología perniciosa que está divulgándose por allí. Y ciertamente, hermanos, nuestros adolescentes serían víctimas perfectas para este tipo de bombardeos. Pero, para nuestra sorpresa, hermanos, de repente están apareciendo adolescentes en medio nuestro que vinieron candidatarse para el lado del Señor, colocarse al lado del Señor. Nuestros adolescentes comenzaron a amar la palabra del Señor, comenzaron a hacer inmersión en la palabra del Señor, comenzaron a hacer grito de guerra y ellos se tornaron, ellos están formando un ejército fabuloso y ellos están haciendo inmersión, están haciendo transcripción. Voy a tener que simplificar porque no tengo más tiempo para hablar de esto. Transcripción de la palabra,
acompañan la palabra con mucha dedicación, duermen con Dios oyendo el mensaje, acuerdan con Dios oyendo el mensaje, y de mañana, los días de semana, ellos van a las escuelas. Por increíble que parezca, queridos hermanos, parece que ellos, al dedicarse a la palabra del Señor, a las cosas del Señor, aparentemente van a la escuela. No, por lo contrario, ellos se tornan los mejores alumnos, mejoraron sus notas en las escuelas, se tornaron modelos en sus escuelas. Y hoy nosotros estamos contando con estos adolescentes aquí. Ustedes vieron el comienzo de la reunión. Quien estaba allí poniendo fuego en las reuniones fueron ellos. Y de repente, en esta última conferencia, solo para ir un poco más rápido, en esta última conferencia que hubo en julio, en la conferencia de adolescentes, el Señor nos dio un sentimiento de que ellos son nuestras tropas, ya que ellos forman el ejército de Dios. Entonces ellos son las tropas, y las tropas están listas. Las tropas están con una moral muy alta. Las tropas son totalmente dirigidas por la palabra de Dios. Ellos tienen dirección, ellos tienen enfoque. Y gracias a Dios, después de la conferencia de adolescentes, tuvimos las conferencias de jóvenes, y en las conferencias de jóvenes, los responsables por la conferencia de jóvenes me buscaron y me preguntaron: Pedro, ¿cómo nosotros hacemos? Ya que las tropas están allí a 1000 por hora, y ahora nuestros jóvenes, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahí yo le mostré aquí, primer libro de Crónicas, capítulo 11, primera de Crónicas, capítulo 11. Yo le dije, cuando Dios ungió a David como rey del pueblo de Israel, él aún estaba huyendo del rey Saúl, y Dios ya había ungido a David. Entonces, David necesitaba de un ejército para formar su reino, para gobernar sobre la nación de Israel. Entonces, ¿cómo comenzó el reino de David? Capítulo 11 de Primera Crónicas, versículo 10. Estos son los principales de los valientes de David tuvo, y los que lo ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. El Señor dio valientes para David. Y lo mismo sucedió en 2017. En 2017, yo comencé a hablar sobre entusiasmo, excelencia e inclusión, porque la situación de la iglesia estaba un poco apática y algo necesitaba ser hecho. Necesitaba provocar una reacción, y el Señor nos dio esta palabra. Y a partir de allí, hermanos, nosotros percibimos que necesitamos de un ejército, necesitamos de valientes de David. Ahí yo conversé entonces con algunos jóvenes maduros, y uno de estos jóvenes me preguntó: hermano Pedro, exactamente cuál es nuestro papel, qué es lo que el hermano quiere que nosotros hagamos. Entonces yo yo mencioné entonces el versículo 16 de 1 Corintios 11. Y suspiró David y dijo: ¿quién me diese beber del agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Él solo suspiró beber del agua que estaba la puerta en Belén, la puerta de entrada en Jerusalén, y ahí había un pozo que tenía un agua especial que David estaba queriendo beber. Pero claro, él no pidió a nadie que vaya allí y tome esa agua. ¿Por qué? Porque el ejército de los filisteos, de los enemigos de ellos, estaban allí, acampados allí. Pero miren, él solo suspiró. Miren el versículo 18. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. Junto a la puerta de Belén, y la tomaron y la llevaron a David, y él no quiso beber y la derramó como libación y dijo:
Guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Entonces, ahí comenzó el surgimiento de los valientes entre nosotros. Nosotros tenemos jóvenes maduros que tienen la visión de la obra del Señor y tienen la visión de la necesidad del Señor, del reino del Señor. Nosotros estamos aquí luchando por el reino del Señor, ¿es así? Estamos del lado de Cristo luchando por el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros necesitamos de valientes de David. Allí comenzaron a aparecer valientes de David. Valientes de David. Hoy yo no voy a tener tiempo de leer el capítulo 12. Quien tenga tiempo pueda leer el capítulo 12. Hoy es muy bueno. David entonces comenzó a juntarse, juntar personas para formar el ejército de David. Y en esta formación, yo voy a leer en el versículo 18, capítulo 12, versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30 valientes, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Quiere decir, nosotros estamos contigo. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Capitanes de la tropa. De allí vino este nombre. Entonces, yo estoy explicando para la audiencia de hoy. Ustedes están hablando de reunión de capitanes, 200 capitanes. ¿Pero quiénes son estos capitanes? Son capitanes de tropas aquí del ejército del Señor. Que las tropas son los adolescentes. Y nuestros jóvenes necesitan cuidar de los adolescentes. Entonces, ellos necesitan llevar el comando a los adolescentes. Entonces, nuestros jóvenes son los capitanes. Y ahí nosotros avanzamos un poco más en el capítulo 14 de Primera de Crónicas. Vamos un poco más adelante. Allí, en el capítulo 14, versículo 1, dice así: Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles, carpinteros, para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Ahí aparece un personaje llamado Hirán, rey de Tiro. Rey de Tiro, hermanos, está exactamente en la región, en el litoral, donde hoy hay conflicto con Israel. El rey de Tiro era muy famoso por las habilidades que los hombres tenían en trabajar en la madera y en varios tipos de metales. Y ellos tenían flotas de navíos y barcos para poder. Ellos tenían personas también que sabían cortar la madera y trabajar con ella. Ellos traían madera del Líbano y subían por el litoral en Jope y subían a Jerusalén para la construcción del templo de la casa del Señor. Entonces allí apareció este personaje. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, Primera de Reyes 7, solo para que los hermanos entiendan todo lo que está sucediendo entre nosotros. Primera de los Reyes, capítulo 7. Vamos a ver, disculpe gastar este tiempo en estas cosas, porque yo creo importante que la iglesia sepa lo que está sucediendo. Capítulo 7, versículo 13 y 14. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán. Y este Hirán aquí no se refiere al rey de Tiro. Este Hirán es un hombre con habilidades que el rey de Tiro, Hirán, presentó a Salomón. Este Hirán era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo todas sus obras. Hermanos, ¿qué quiere decir esto?
Quiere decir que Salomón necesitaba edificar la casa del Señor, que su padre David le había encargado para edificar el templo al Señor, pero él necesitaba de material, de madera, y también necesitaba de quien supiese trabajarla. Entonces el rey de Tiro mandó a Hiram. Para Hiram estaba lleno de sabiduría y de inteligencia y de ciencias para hacer toda obra de bronce. Entonces vamos a ver Segunda de Crónicas 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Señor Versículos 3. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con mi padre, enviándole cedro para edificar para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrarle, para quemar incienso aromático delante de él, etcétera, etcétera. Versículo 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios de nuestro Dios es grande sobre todos los dioses, mas ¿quién será capaz? Vamos a seguir, versículo 7. Envíame, pues, ahora un hombre hábil que sepa trabajar oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en granada y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Quiere decir, necesita de un perito, de un hombre habilidoso en trabajar todo esto. Mándame también madera del Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Ahí versículo 13. Yo pues ahora irán hablando a Salomón. Yo pues te envío un hombre hábil y entendido. Irán Abi, no sé cómo se pronuncia. Este hombre también es Irán. Hijo, es sabio y hábil y entendimiento. Hijo de una mujer de las hijas de Dan. En el otro versículo era hijos de Neftalí. Aquí es Dan. Neftalí y Dan eran cerca, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedras, en madera, en púrpura, en azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figura y saca toda forma de diseño que le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Con todo esto quiero decir que nuestros jóvenes maduros que están siendo capitanes de las tropas, y ellos tienen las tropas en sus manos. Tienen recursos humanos en sus manos. Ellos tienen, en el pasado he hablado mucho, todo ejército necesita tener la capacidad de movilización. Usted necesita tener la capacidad y el poder de movilizar las tropas. Gracias al Señor, si usted no tiene tropas, ¿usted va a movilizar qué cosa? Entonces, nuestros capitanes hoy le dio de regalo las tropas. Las tropas están allí. Y estas tropas, hermanos, son de primerísima calidad. No son tropas que hacen huelga, no son tropas que cualquier cosa, ¿cómo se dice? Piden para que les suban el salario, quieren horas extras. No, nuestras tropas son movidos a la palabra, en la palabra del Señor. Una moral muy alta. Ellos están allí con toda la energía celestial. Ustedes quieren mejores personas que estas para trabajar. Y ahora ustedes tienen las tropas en sus manos. ¿Para hacer qué? ¿Qué van a hacer ahora con las tropas en sus manos? Hermanos, vamos a edificar la casa del Señor.
Entonces, nuestros capitanes, en este fin de semana, yo les dije a ellos, ustedes no son solo capitanes, ustedes también son hombres hábiles, ustedes son hombres con muchas habilidades que saben trabajar con oro, plata, con bronce, con piedras, hasta saben trabajar con lino muy fino, púrpura, carmesí, etcétera, etcétera. Hermanos, toda obra de la casa del Señor para la edificación de la casa del Señor. Éxodo 28. El pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor hizo la formación de las 12 tribus como un ejército, porque así que salió de Egipto, Dios mandó que contasen cuántos hombres que eran capaces de salir a la guerra ellos tenían. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, al mismo tiempo es un ejército. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros somos un ejército, porque hay enemigos alrededor, hay enemigos que quieren destruirnos, porque nosotros venimos aquí para establecer el reino de Cristo en medio de su terreno, el terreno del enemigo. Entonces hay una lucha, hay una guerra entre reinos que hay que pelearlo aquí. Somos, el pueblo de Dios es un ejército, somos un ejército. Entonces, solo que el pueblo se acampaba como un ejército. No tengo tiempo para decirles, el tabernáculo quedaba en el centro y el pueblo, las 12 tribus de Israel, acampaban alrededor. Y cuando Dios mandaba que se levantase las tiendas, y el pueblo salía andando como un ejército, marchaba como un ejército. Entonces, ¿quién era el centro de este pueblo? El tabernáculo. El tabernáculo hoy representa a la iglesia. ¿Y quién está en el tabernáculo? El centro del tabernáculo es el centro de los santos, del lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? El arca del nuevo pacto. Y el arca del nuevo pacto representa la presencia de Cristo nuestro Rey. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a Cristo en el tabernáculo y la iglesia es el tabernáculo. Nosotros tenemos a Cristo en la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una tarea que es, el pueblo de Israel necesitaba construir el tabernáculo de acuerdo con lo que el Señor ordenó. El Señor tiene un modelo propio para la construcción del tabernáculo, solo que ahora nosotros necesitamos de hombres habilidosos para hacer ese tabernáculo en el desierto. Entonces, hermanos, en el desierto nosotros tenemos los dos enfoques, que es solo uno. ¿Cuáles son los dos enfoques en el ejército? Es edificar el tabernáculo y entrar en la buena tierra. Hoy la iglesia tiene este doble objetivo. Es un solo objetivo, pero doble. Nosotros estamos aquí para edificar la iglesia con el fin de ¿qué? Entrar en la buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? El reino, el milenio. ¿Quién quiere reinar con Cristo por 1000 años? Solamente los vencedores van a reinar con Cristo por 1000 años, durante 1000 años. Todos de la vieja generación del pueblo de Israel que salió en Egipto cayó en el desierto por su incredulidad y su desobediencia. Solamente Josué y Caleb de esa generación entraron en la buena tierra de Canaán. ¿Y quién entró? Era generación nueva. ¿Y qué es esta generación nueva? Está representado por nuestros adolescentes. De la manera que ellos están amando la palabra con la simplicidad, andando, inculcando la palabra en sus corazones, ellos están en dirección a la buena tierra de Canaán. Y nosotros, los adultos, no fuimos colocados fuera. El Señor dijo en Mateo 18, si os convertíos y os tornares como un niño, ustedes entrarán en el reino de los cielos. Si no se convierten, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, algunos rechazan a volver a la
a la simplicidad infelizmente van a caer en el desierto, pero quien quiera volver a aprender con nuestros adolescentes, con su simplicidad, amor por la palabra, obedecer la palabra, hermanos, vamos a entrar en la buena tierra de Canaán. Solo que para entrar en la buena tierra de Canaán necesitamos edificar el tabernáculo. Entonces hay dos cosas, necesitamos edificar el tabernáculo y entrar en la buena tierra. Tenemos un ejército para vencer todas las guerras, porque la edificación exige lucha. Nosotros, en cuanto edificamos la iglesia, el enemigo quiere destruir, entonces tenemos que luchar. Y el objetivo final es llevar a toda la iglesia a la buena tierra de Canaán. Todo esto es así. Entonces, vamos a ver, Éxodo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazones a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras a Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Aquí solo habla de una vestidura sacerdotal, ya necesitaba. Moisés ya necesitaba de hombres hábiles. Y después hay cada utensilio, cada mueble del tabernáculo, las tablas, el techo, las columnas. Hay muchas cosas para hacer. Necesitaba hombres hábiles. ¿De dónde podemos sacar hombres peritos, especialistas, habilidosos para hacer la obra del Señor, para edificar la casa del Señor? Este grupo de capitanes. Por eso quiero que toda la iglesia sepa que nosotros convocamos a los capitanes para decirles a ellos que no solo están liderando las tropas, ellos están siendo preparados por el Señor, para el Señor llenarlos de sabiduría, para ser estos hombres habilidosos, para hacer la obra del Señor de edificación del tabernáculo. Entonces voy a leer de nuevo. Hablarás a todos los hombres hábiles aquí, a quien llené del espíritu de sabiduría. Entonces, hermanos, por un lado, este Irán, habilidoso, él tenía un padre de Tiro, y la madre era judía. Ustedes saben que es judío quien tiene la madre judía, entonces él era judío. Solo que el Señor le dio un padre que era de una región habilidosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque el Señor colocó a ustedes pasar por las cosas que usted pasó en su vida. ¿Usted ya pensó esto? Toda su historia, su infancia, su juventud, la escuela que usted fue, la profesión que usted tiene, la habilidad que usted adquirió. ¿Usted cree que todo esto es para qué? Y todo esto, ¿vio David? David, André, es el padre Tiro. ¿Ustedes sabían eso? El padre que pertenece a aquel lugar de personas habilidosas. Entonces el Señor te dio un padre de Tiro, pero la madre judía. Quiere decir, usted entonces, voy a traerlo al lado espiritual. Usted pertenece al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, pero el Señor hizo que usted pase por este mundo secular. ¿No hizo así? Usted no pasó por el mundo secular. ¿Para qué? Para que usted tenga habilidades. Tener habilidades. Para usted tener habilidades. ¿Por qué? El Señor me hizo pasar por situaciones que yo pasé en mi infancia. En mi viaje a Brasil y toda la escuela que yo fui, el curso que yo hice, todo el trabajo, todo lo que, por qué yo fui a dar clase en la escuela, por qué trabajé como ingeniero, por qué el Señor me dio más experiencia de esto, de aquello. Todo esto, hermano, es para prepararme como un padre de Tiro para darme habilidades. Entonces, usted que está muy ocupado con su trabajo, el Señor no te quitó de los capitanes y de las tropas. Usted va a decir, pero yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para el Señor, yo estoy afuera. No, usted no está afuera. El Señor está preparándolo a usted. Esta habilidad no es solo para usted ganar dinero, morir en el cajón y colocarlo usted en el cajón, no.
Esta habilidad es para que usted edifique la iglesia del Señor. ¿Ustedes entienden? Entonces, solo que el Señor no usa nuestra habilidad en natura. Esta habilidad necesita ser pasada por muerte. El Señor solo va a usarla en resurrección. ¿Y cómo el Señor va a usarla en resurrección? Después que Él llene a usted del espíritu de sabiduría. No es con su habilidad natural. Usted deja al Señor hacerlo morir, así como Moisés, 40 años de edad, lleno de energía, quería servir al Señor, sacar al pueblo de Egipto. El Señor le dijo, con esa fuerza natural no puede hacer nada. Cuando él ya estaba viejo, 80 años de edad, el Señor le fue a llamar, el Señor dijo, y Moisés dijo, ahora estoy viejo. Y el Señor dijo, ahora es bueno, ahora yo quiero usarlo a usted. Entonces, todo lo que él aprendió de habilidad, ahora sí, en resurrección, el Señor puede usarlo. Entonces, hermanos, el Señor hoy quiere usarlo a ustedes y Él quiere usarlo a usted para la obra del Señor. La obra del Señor tiene muchas cosas para hacer. Nosotros tenemos muchos lugares de la tierra para conquistar. Recientemente, el objetivo es África. Estamos entrando en África, gracias al Señor, está prosperando. Estamos entrando con SEAP, colportaje, casa de colportores. Estamos entrando con publicación de libros, van, autos para transporte. Hermanos, gracias al Señor, las cosas están avanzando de una manera sustentable, pero no es solo África. Toda la tierra necesita de un lugar, Europa, Estados Unidos, Oceanía, Asia, todo lugar, América del Sur, América Central, todo lugar está precisando, inclusive aún aquí, en San Pablo, barrios de San Pablo, varias otras ciudades. El Señor está necesitando de hombres habilidosos que hagan la edificación de la iglesia. Entonces, gracias al Señor, yo hablé para nuestros jóvenes maduros, que son capitanes de tropas. Ahora usted tiene la tropa en sus manos, tienen que hacer que usen esas tropas para hacer la edificación, hacer la obra del Señor, y ustedes van a cooperar con los generales. Ustedes van a cooperar con quien está al frente de la obra y ustedes van a ser útiles en la obra del Señor. Hermanos, nuestro objetivo no es engrandecer al hombre. Nuestro objetivo es traer al Señor de regreso, edificar la iglesia, establecer el reino de Dios de regreso. Entonces los capitanes vinieron salieron con algo limitado y ahora salieron con mucho. Los 200 y pico van a salir con una visión mucho más amplia. Nuestro objetivo, hermanos, es edificar el tabernáculo y llevar los vencedores para la buena tierra de Canaán. Ahora voy a entrar en el mensaje. Voy a buscar ser rápido, ¿está bien? Oh, Señor Jesús. Vamos para João capítulo 6, vamos lá? Capítulo 6, versículo Vamos a Juan capítulo 6, vamos allí. Capítulo 6, versículo 16. Estou muito alegre. Hermanos, estoy muy alegre, muy alegre. Eu apresentei para os capitães o livro de Neemias. Yo presenté a los capitanes el libro de Nehemías. En cuanto nosotros, Nehemías edificaba los muros de Jerusalén, sufría los ataques del enemigo, entonces ellos tenían que trabajar con una mano y con la otra mano empuñar un arma. Hermanos, la edificación es lucha, la edificación es guerra. Nosotros, ustedes saben que, yo no sé, algo que yo siempre quise decirles a ustedes, hermanos. ¿Sabe cuál es la economía del diablo? El diablo tiene un plan. El plan de él, hermanos, es destruir todo lo que Dios hace. El plan de él es destrucción. Por eso, hermanos, demolición es algo muy fácil. Destruir lo que los otros hacen es muy fácil. Lo difícil es construir. Entonces,
El trabajo del enemigo es João destruir. capítulo 10. ¿Estoy en lo cierto o no? ladrão Juan capítulo 10. vem somente para El ladrón roubar vino solamente para e destruir. robar, Então, matar a economia y do destruir. diabo é destruir. ¿Está bien? Entonces, la economía del diablo es destruir. Es robar, matar y destruir, hermanos. Pero la economía de Dios, hermanos, es edificar la casa del Señor, Então, llevarnos a para la economia de Deus gloria. não é construção, é Entonces, edificação. la economía de Dios, hermanos, es construcción, es edificación. Por eso, hermanos, hoy es muy fácil. Cualquier uno viene con una palabra negativa, hace una obra de destrucción y daña a las personas. Hermanos, lo difícil es construir. Entonces, hermanos, yo dije a los hermanos, paren de mirar las cosas negativas. Vamos a mirar las cosas positivas ahora. Nuestro enfoque es positivo. Nosotros tenemos una obra de edificación para hacer. ¿No es así? Nosotros tenemos un reino de Dios para defender. Vamos a mirar. Vamos a tener una agenda positiva. Vamos a edificar la casa del Señor. Pero no descuidar de lo negativo. No descuidar porque el enemigo quiere intentar parar la obra. No vamos a dejar que la obra sea parada. Vamos a proseguir mirando siempre en las cosas positivas. Onde eu estou? Oh Señor Jesús, vamos a ver. 16. ¿Dónde Ao estoy? descambar o dia, os Juan seus 6, discípulos 16. desceram para o mar, Al anochecer descendieron sus discípulos al mar passaram para outro lado. y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. E Jesus ainda Estaba ya não oscuro viera ter y Jesús no había venido a Onde ellos. aconteceu a multiplicação dos pães era perto de Y Tiberíades. el lugar donde sucedió la multiplicación de los panes era cerca de Tiberia. Está en el versículo 23. Vamos a ver el 23. Tiberíades, Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Donde fue hecha la multiplicación de los panes fue cerca de Tiberias. Yo ya expliqué, hermanos, que Tiberia era una ciudad que el rey Herodes construyó y dio el nombre de Tiberia en honra al emperador Tiberio. Tal es así que el mar de Galilea se llamó también el mar de Tiberia. Entonces, al caer de la tarde en aquel día, Jesús no había venido y Jesús ordenó que ellos zarpasen de barco sin Jesús. Vamos a ver el mismo episodio en Mateos 14. Mateos capítulo 14, versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús despedía a las multitudes y dijo a los discípulos, tomen un barco y vayan al otro lado, yo voy después. Ahí el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Él no fue detrás de ellos en el barco. Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, volviendo a Juan 6, versículo 18. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Quiere decir eso. Ellos ya habían navegado entre 25 y 30 o 30 estadios, que aproximadamente es 5 a 6 kilómetros. 5 a 6 kilómetros. Y de repente vieron a Jesús que se aproximaba. Y ellos quedaron con miedo. Él no estaba sobre un barco, sino andaba sobre el mar.
Y ahí Jesús, ¿qué dijo? No, versículo, No se preocupen, soy yo, no Mas temáis. Jesus lhes disse, "Sou eu, não temais." Versículo 20 Então, dijo eles esto. de bom grado Mas él les dijo, receberam soy yo, no o temáis. povo Ellos para entonces o con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida isso todo. a la tierra a donde iba. ¿Cuál es el significado de esto, hermanos? El O mar mundo representa pelos al principados mundo e dominado potestades por liderados los por principados y Satanás. potestades Esse mundo liderados é por Satanás. organizado em Este hierarquia. mundo es Essa organizado en autoridade jerarquías. angelical, Esta organizado por autoridad hierarquía angelical angelical. es organizado por jerarquía Ellos angelical. Ellos forman dominadores de este sistema mundial de las tinieblas, forman las fuerzas espirituales de mal en las regiones celestes. Esto está en Efesios 6, 12. Podemos mirar Efesios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra os Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, existe esta lucha que usted no ve, pero esta lucha está en la esfera espiritual. Y usted, si usted a Bíblia versão tuviese King James atualizada, la com Biblia notas, versión você King pode James ver actualizada, as notas con que notas, referem a usted esses puede dois ver versículos, las falam notas desse que se sistema refieren a estos mundial dos versículos, controlado hablan por de este esse- sistema essa mundial hierarquia controlado angelical. Eles por são esta dominadores jerarquía desse mundo das angelical. trevas, Ellos né? son Eles dominadores de dominam este sobre mundo todo de las esse tinieblas. sistema das nações Ellos que nós dominan conhecemos. sobre todo este Então, irmãos, sistema de las esse naciones é o que mundo, conocemos. e nós Entonces, vivemos hermanos, nesse mundo, tá? este es E, el mundo y nosotros e vivimos quem en é este que- mundo. Quem é que fazia o mar ¿Y quién se es? agitar? ¿Quién Quem é es que hacía que el e- mar se e- agitase? eu quero dizer para vocês que o barco Yo quiero refere-se decirles a à ustedes que igreja. el barco O barco é se a igreja. refiere a la E iglesia. o barco está El no barco mundo, es la iglesia. mas o Y el não- barco não está faz en el parte do mundo. não é do mundo, Pero el barco né? Assim no como hace Jesus parte disse, del mundo, no es del mundo. eu estou no mundo, Así não como sou- Jesús, não sou do mundo. Assim Yo como estoy en vós el também mundo. não No soy, sois. pero no soy del Irmão, mundo. nós Como vosotros estamos no no sois mundo, mas não del somos mundo. do mundo. Quiere decir, hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero no águas do somos mar, del mundo. né? El Mas as barco águas do mar está não sobre estão las dentro do aguas del barco. mar, Se estiverem- pero las se aguas você del começar mar a no están colocar dentro as del águas barco. dentro do barco, Si esse usted barco vai comienza a afundar. colocar las Então, não aguas coloque del o mar mundo na igreja. dentro del barco se va a hundir. Entonces no coloque el mundo en la iglesia. No coloque las cosas del mundo en la É iglesia. o mar, a igreja El é o mundo, barco. Irmãos, o mundo, El mar, né, la iglesia es el barco. Hermanos, el mundo, tem que atingir o objetivo. el barco Está tiene que alcanzar el mundo objetivo. está no mar, mas Está tem que ir para um destino. en el Então, mundo está en com el mar, Jesus pero no barco, tiene que ir a un nós vamos destino. chegar no Entonces, destino. con Jesús en el barco, Então, nosotros vamos a enquanto llegar al a destino. obra de Deus avança, Entonces, as forças En espirituais cuanto a la obra de Dios avanza, las intensificam fuerzas a sua espirituales de oposição. maldad O barco intensifican com Jesus su representa a oposición. igreja que vive nesse El barco mundo, porém, representa a não la pertence ao iglesia que mundo, vive en este mundo, antes, sin embargo, o no barco, pertenece a al igreja, mundo. é Antes, instrumento para el Deus barco, la realizar iglesia, a sua es un obra. instrumento No para entanto, que para Dios ele realice cumprir a su sua obra. missão, Sin sobre embargo, os para ataques que la do iglesia diabo, cumpla su precisa da misión presença sobre de los Jesus ataques para del chegar diablo, ao necesita de la destino. presencia de Então, como Jesús o mar para quer llegar al destino. impedir o Entonces, avanço da ¿cómo igreja? el mar Através quiere impedir el avance de la iglesia? ondas. A través Através da tempestade. de las E como olas, é que surge a a tempestade? través de las tempestades. ¿Y cómo surge tempestades? Quando o vento, aqui fala vento rígido. El viento. O vento Cuando sopra, aquí o mar se dice agita. cuando E el o viento mar sopla se agitando, y el mar o se barco agita, impede o barco y el de mar avançar. agitándose E quem é impide que el agita? barco Quem que avance. sopra o vento? Quem que agita ¿Y os- quién agita o- quién as olas? agita? ¿Quién que sopla el Vamos dar uma viento y olhada, quién vamos dar uma agita las olhada olas? rápida. Em Mateus 8. Vamos a mirar rápidamente en Mateos 8. Versículo 26. Mateos 8. Versículo 26. Eu vou ler desde versículo 23. Então,
Yo voy a leer desde el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero cuando la iglesia quiere avanzar, si la iglesia no está avanzando, hermanos, no preocupa al imperio de las tinieblas, pero cuando la iglesia, como este barco, quiere avanzar, el mar quiere impedirlo. Entonces, ¿cómo el mar quiere impedirlo? Haciendo con que el barco sea barrido por las olas a través de la tempestad. Entre tanto, Jesús dormía. Hermanos, Jesús está en otra esfera. Él está en la esfera celestial. Él no es afectado por las circunstancias. Pero los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, vamos a morir. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, Jesús se despertó, se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Entonces, ¿quién es que agita el mar para impedir que el barco avance? Son los vientos, es la tempestad. ¿Y dónde? ¿Quiénes son? ¿Quién provoca los vientos y las olas del mar? ¿Son qué? Son los principados y potestades que actúan en el aire y los demonios que tienen su lugar de habitación en el mar, ¿entienden? Entonces, todo el ejército del imperio de las tinieblas luchan contra la iglesia para que ella avance. Por eso, hermanos, los ataques del enemigo son cosas que tienen que suceder, porque ellos no quieren que la iglesia avance. Pero, hermanos, nosotros tenemos a Jesús en el barco. Entonces, no esté atemorizado, no esté asustado. El enemigo quiere asustarlo a usted, no se asuste. Jesús está durmiendo. Jesús no se preocupa con eso. Cuando usted se despierta, Él dice: hombre de poca fe, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Amén. El Señor Jesús está con nosotros. Mateos capítulo 14. Versículo 22, el mismo registro, el mismo episodio y otro registro. Mateos 14, versículo 22. ¿Cómo nos dice? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a las multitudes. Despedida de las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, 5 o 6 kilómetros adelante, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Para que el barco avance, el viento de este mundo siempre es contrario. No piense que el mundo te va a ayudar. No, no te va a ayudar. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre era impetuoso. Yo también quiero andar sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, solo que él percibió, él vio la fuerza del viento y tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, la fe se fue y comenzó a hundirse, comenzó a sumergirse. Y dijo: sálvame, Señor. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, así asió de él y le dijo: hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, no
debemos mirar a la circunstancia. Claro que no es fácil. En medio de la situación, en medio de la presión, ¿quién es que no es influenciado? ¿Quién no sufre? Somos seres humanos. Todos nosotros sufrimos. Pero hermanos, vamos a aprender cada vez más a vivir por la fe. El Señor está en el barco. Vamos a estar tranquilos. El Señor está en el barco. No vamos a estar amedrentados por las amenazas y la oposición del diablo, no. Ahora Marcos también hace un registro paralelo. Marcos 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y quiero llegar a un versículo que agrega una información importante, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecidos sus corazones. ¿Por qué Jesús hizo un milagro más delante de sus discípulos? Porque ellos aún no habían entendido el milagro de los panes, lo que realmente había sucedido. Entonces, el Señor, ¿cómo es difícil que el Señor trabaje en nosotros? Siempre nos falta a nosotros fe, por eso necesitamos ser como un niño que cree más rápidamente. Oh, Señor Jesús. Vamos a seguir entonces. Vamos a Juan 6. Juan 6, vamos a continuar. Estamos en el versículo 24, no. ¿Dónde estoy? Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, tomaron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermanos, el hombre natural, el hombre vive en busca de la satisfacción de sus necesidades y de sus propios intereses. Hermanos, no hay en el hombre natural ningún interés en buscar al Señor para hacer la voluntad de Dios. Él solo quiere ver su necesidad satisfecha. Miren a la situación de hoy, hasta aún en medio de las personas que buscan a Dios. Corren detrás de donde se efectúan curas, donde se efectúan expulsión de demonios, donde se efectúan aquí. Venga aquí porque predican prosperidad. Quien cree en Jesús va a quedar rico. El hombre corre. Quien cree en Jesús va a tener pan en la mesa. Quiere decir, el hombre corre detrás de estas cosas. Hermanos, no es confiable. El hombre que corre detrás de estas cosas en seguir a Jesús no es confiable. Jesús quiere verdaderos seguidores que busquen la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: buscad el reino de su justicia y todas otras cosas serán agregadas. No busquen estas cosas, busquen el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas Dios va a agregar, Dios va a darte. Por eso, hermanos, no vamos, por ejemplo, en Caná de Galilea, el Señor en aquel casamiento
El Señor transformó el agua en vino. Terminó el vino, hermanos. Terminó el vino, Jesús estaba allí y transformó el agua en vino. Y el vino era de la mejor calidad, hermanos. Los hombres vieron el primer milagro. ¡Oh, qué bueno! Es bueno tener Jesús al lado nuestro. Porque cuando falte vino, cuando falta un poco de alegría, nosotros tenemos al Señor. Hermanos, mucha gente busca al Señor como cristianos. Porque el Señor da alegría, porque el Señor da satisfacción. Mi matrimonio no está muy bien, el Señor va a dar alegría a mi matrimonio, entonces busca al Señor para esto. Hermano, no busca al Señor solo para esto. Ustedes me entienden. Yo busco al Señor porque Él me da pan para saciarme. No necesito trabajar más. Ya pensó tener un Señor que siempre va a transformar 5 panes en 2 peces, en esa abundancia de comida. Hermanos, esta multitud estaba corriendo detrás de Jesús, buscando a Jesús, vinieron de lejos, tomaron su barco, atravesaron el mar, ¿para buscar qué? Buscar estas cosas materiales. Espero que usted no esté buscando al Señor solo por las cosas materiales, solo por su satisfacción de su primer necesidad. No, nuestro corazón aquí es hacer la voluntad de Dios. Nosotros amamos al Señor, hacemos la voluntad de Dios. Hermanos, dispuesto a pasar aún por privaciones, ¿no es así? ¿Quién está dispuesto a pasar por privaciones? Nosotros amamos al Señor, amamos la voluntad del Señor. Oh, Señor Jesús. Por eso, en el versículo 15 ya hablamos que la multitud quería hacer a Jesús rey, entonces Jesús huyó de ellos. Jesús no dijo, yo no vine para esto, porque la multitud quería un líder que pudiese producir pan para ellos. Por eso que Jesús dijo el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. No busque este pan que perece, busque la comida que yo te voy a dar, que yo quiero darte. Hermanos, es la comida que va a durar para vida eterna, porque Dios su Padre confirmó con su sello. Dios confirmó o no con su sello. Confirmó, sí. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿qué sucedió? Dios el Padre no selló allí y dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces Jesús, Juan el Bautista dijo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Hubo un sello de Dios. Oh, Señor Jesús. Hermanos, hombre está compuesto de 3 partes. Nosotros somos de 3 partes. Nosotros tenemos un espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que Dios creó en el hombre fue el espíritu. Usted tiene un órgano en su íntimo interior llamado espíritu. Ese espíritu humano fue creado por el Espíritu de Dios para Dios poder tener un lugar para entrar en usted. O Dios tener cómo contactarlo a usted, porque Dios es espíritu y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios creó un espíritu en usted. Este es el centro del hombre. El centro del hombre es el espíritu. Y no solo tenemos un espíritu de Dios, sino también tenemos un alma. En la creación del alma se creó el alma. ¿Qué es el alma? Cada uno tiene un alma diferente. Tiene el alma, sus características, su persona, su personalidad. ¿No es así? Dios no creó 2 hombres iguales, no. Aún 2 gemelos idénticos no son idénticos, no. Porque Dios creó a un individuo con un alma diferente. Aunque sean semejantes uno al otro, es diferente. Por eso, hermanos, ¿por qué? Porque Dios no nos creó como robot, una fabricación en serie. Todo el mundo saliendo como robot. No, nosotros no somos robots. Usted tiene una preferencia, yo tengo otra preferencia. Usted es diferente de mí. Cada uno es diferente. ¿Por qué, hermanos? Dios quiere domar. Dios quiere gobernar cada una de las almas diferentes. Y al final, Dios va a ser una orquesta sinfónica maravillosa bajo su liderazgo, su gobierno. Nosotros seremos la multiforme sabiduría de Dios será
será presentada delante para todo el universo, para el enemigo de Dios también. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos el espíritu, nosotros tenemos el alma y también nosotros tenemos el cuerpo. Este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra para que podamos vivir en la dimensión de la tierra. Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio. Vivimos en la dimensión en que nosotros vivimos porque Dios creó en nosotros un cuerpo. Porque mi espíritu, mi alma no están en esta dimensión. Solo que mi espíritu y mi alma están limitados dentro de mi cuerpo y mi cuerpo está dentro de esta dimensión. Entonces, hermanos, el cuerpo necesita de comida todos los días. Yo necesito de bebida. Si yo no bebo agua, o mejor, yo necesito respirar. Si yo paro de respirar por 5 minutos, algunos aguanten más, 6, 7, hermanos. Las células del cerebro son las primeras en morir sin oxígeno. Ahí da muerte cerebral. Por eso, hermanos, nosotros no aguantamos sin el aire más que 5 o 6 minutos. Pero usted también necesita del agua. Sin agua usted no vive. Usted necesita comer. Salimos para viajar, visitando las iglesias. Pero todo momento es así. ¿Dónde vamos a desayunar? ¿No es así, Amir? ¿Dónde va a ser el desayuno? Tomamos el desayuno, tenemos comunión maravillosa. ¿Dónde va a ser el almuerzo? Y después, ¿dónde va a ser la cena? Quiere decir, nos preocupamos solo con eso. ¿Usted ya percibió esto? Usted ya sabe dónde va a almorzar, ¿no? ¿Ya pensó usted dónde va a cenar? Si va a cenar o no, no lo sé. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a comer mañana? ¿Qué va a desayunar mañana? ¿Qué va a almorzar mañana? Nosotros vivimos para atender esa necesidad física. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, nuestra necesidad primordial es la necesidad del cuerpo. Infelizmente, el hombre solo mira esa necesidad. El hombre tiene una necesidad mayor que es el alma y mayor aún que es la del espíritu. Y no se preocupa en satisfacerlo. No se preocupa en alimentarlo. Solo se preocupa en alimentar lo físico. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener una visión mayor. Mateos 4:4. Jesús dijo, en la tentación del diablo, ¿Jesús qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Mateos 4:4. Versículo. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el hombre necesita de la palabra que sale de la boca de Dios para vivir. Entonces no esté pensando todo el tiempo que dónde voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a cenar. Preocúpese. ¿Cómo voy a vivir sin la palabra de Dios? Nuestros adolescentes no saben vivir más sin la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no es así. No quede a mí quedando solo pensando lo que va a comer. Vamos a aprender de los adolescentes. Inmersión en la palabra, transcripción, dormir con Dios, despertarse con Dios todo el tiempo, estar inmerso en la palabra. Y la palabra está alimentando sus espíritus. Y la palabra de Dios está alimentando sus almas. Oh, Señor Jesús. Esto es más importante porque este es el alimento que va a llevarlo a la vida eterna. Esto es lo mismo en Mateos 4:4, está en Deuteronomio 8:3. Ustedes pueden leer en sus casas. Hermanos, es muy interesante que la palabra es el propio Cristo. Algunos van a decir, no, Pedro está exagerando. Yo voy a leer rápidamente para probar eso a ustedes. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Este mandamiento, en el Antiguo Testamento era mandamiento. Este mandamiento no es difícil para ti,
No está difícil ni está lejos de ti. No está en los cielos para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por otro lado del mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Quién es esta palabra? Vamos ahora al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10 habla de lo mismo, solo que de manera diferente. Romanos 10. Señor Jesús. Señor Jesús. Romanos 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es... Aquí no habla más de mandamiento, ¿percibieron? Aquí, ¿de qué habla? De Cristo. Entonces, el mandamiento en Deuteronomio aquí es Cristo. La palabra allá es Cristo aquí. Entonces, él dice así. ¿Dónde estoy? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, en el concepto de Dios, aquel mandamiento que Él ordenó en el Antiguo Testamento es Cristo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso, hermanos, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es simple. Bueno, no tengo tiempo de hablar mucho sobre esto. Ahí, hermanos. Señor Jesús, por eso que la palabra, hermanos, no es meramente las Escrituras. Juan 5, vamos a volver a Juan. Juan 5:39. Muchos dicen, hay que volver a la Escritura. Escritura sin Cristo es letra muerta. Muchos están diciendo, no caiga esto de palabra profética, vuelva a la Escritura, la palabra sin Cristo. La palabra de Dios es Cristo y tiene que ser Cristo. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, hermanos, la palabra solo tiene vida si usted encuentra a Cristo allí, porque Cristo es la palabra. Entonces, Cristo es la vida eterna. Primera de Juan 1:2, ¿cómo nos dice? Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2. Señor Jesús. Estoy corriendo un poco para terminar, porque pasé el tiempo al comienzo, pero creo que vale la pena. Capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna? Es Cristo. Cristo es la vida eterna. Y quien cree en Él tendrá la vida eterna. Vamos a volver a Juan 6. Juan 6:40, ¿cómo nos dice? Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, entonces... Oh, Señor Jesús, después explico esto. Entonces, la vida eterna no solo indica su duración eterna, la vida eterna indica su naturaleza eterna, la naturaleza divina, la cual pertenece a la dimensión de la eternidad. Creo que usted no entendió nada. Cuando usted habla de vida eterna, ¿qué piensa? En longevidad, ¿no es así? Cuando habla de vida eterna,
Ah, no, es una vida que va a durar Mas durar para sempre. para aonde? siempre. Pero durar para Em que siempre, ¿dónde? dimensão? Em que esfera? ¿En qué dimensión? ¿En qué esfera? Você sabia que você está numa Ustedes dimensão sabían que usted está en una dimensión que é limitada pelo tempo e espaço? que es limitada E por você el sabia tiempo y que el Deus espacio. está, Y usted sabía que Dios está Deus está na en la dimensão otra dimensión. da eternidade? Dios está en la dimensión de la O que é vida eternidad. eterna? Vida ¿Qué es eterna vida não eterna? só você permanecer nessa Vida dimensão do eterna tempo no e es espaço solo e durar para usted sempre. permanecer en esta Vida dimensión del eterna tiempo no y el es só espacio y isso. durar Vida para eterna siempre. é levar você La para vida a esfera de eterna Deus. no es solo esto. La vida eterna es llevarlo a usted para la esfera de Dios. Senão não faz sentido. Si no, no tiene sentido. ¿Usted quiere continuar viviendo eternamente de la manera que está viviendo aquí? No, yo no quiero. Yo quiero ir a la dimensión de donde Dios está. Por eso, hermanos, la vida eterna no es solo la duración y de la manera que está, pero es llevarlo a usted a otra esfera. ¿Quién quiere ir a otra esfera? En la dimensión de la eternidad donde Dios está. Voy a hablar un poco más de esto más rápidamente. Entonces, la comida, hermanos, que subsiste para vida eterna, la cual el Hijo nos dará, y el Padre confirmó con su sello, yo ya expliqué, confirmó con su sello cuando varias veces por las obras que Jesús hacía, el Padre confirmaba, y también por el bautismo de Cristo, Juan el Bautista confirmó. Entonces, el propio Padre confirmó con su sello. Entonces, hermanos, ahí en el versículo 29, ¿es eso? Versículo 29, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, el hombre natural, aún religioso, aún nosotros los cristianos, después que fuimos salvos, nosotros tocamos en el amor de Dios y nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, de aquí en adelante, Señor, ¿cómo puedo hacer la obra de Dios? ¿Cómo es la obra de Dios? Hermanos, la obra de Dios, hermanos, es creer en aquel que fue enviado por Dios. ¿Qué es creer en aquel que fue enviado por Dios? Es creer en la palabra, porque el enviado de Dios no habla sus propias palabras. El enviado de Dios habla la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermanos, es el mismo Cristo. ¿Ustedes entienden? ¿Qué hace la obra de Dios? Entonces, Dios no quiere a usted solamente como mano de obra para hacer cosas para Él. No, Dios es tan poderoso que Él hace con la palabra. No necesita de su mucha mano de obra, no, Él hace con la palabra. Pero ¿por qué lo usa usted? Él quiere que usted crea, Él quiere que usted reciba a Jesús que Él envió, y usted oiga la palabra de Él y crea en su palabra. Es esto que Dios quería que los judíos hiciesen. Los judíos tenían que recibir de brazos abiertos a Cristo, oír con atención su palabra, con amor reverente, y creer en su palabra. Y cuando los judíos creyesen la palabra de Dios, la obra de Dios sería hecha en medio de los judíos. Israel no estaría en la situación de hoy. No es así. Si hubiese oído la palabra de Jesús en aquel tiempo. Por eso, hermanos, la obra de Dios no tiene este concepto natural. Vamos a hacer cosas para Dios. Vamos a África. Voy a ser misionero. No es en este sentido, hermanos. Hacer cosas para Dios es creer en la palabra de Dios. Y al creer en la palabra de Dios opera eficazmente en quien cree. Ahí la obra de Dios sucede. Ustedes, ahí en el versículo 30 dice así: y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. No sé si ustedes entienden. Ellos quieren saber que Jesús estaba intentando mostrarles a ellos que Él era el enviado de Dios para creer en la palabra como enviado de Dios.
Y los judíos querían una prueba. ¿Qué señal usted nos muestra? Que usted realmente es un enviado de Dios. ¿Y sabe qué señal los judíos estaban queriendo? Ellos hablaron que Moisés, Dios dio una señal para que el pueblo creyese que Moisés, porque Moisés no dio el pan de los cielos. Solo que ellos no estaban preocupados del pan de los cielos con la naturaleza celestial. Ellos estaban preocupados con el pan que cae de los cielos para llenar sus estómagos. La preocupación de ellos era pan para alimento. No sé si ustedes percibieron. Si usted, Jesús, consigue llenar nuestra despensa de pan todos los días gratuitamente, y vamos a creer que usted es el nuevo Moisés, es el Mesías que vino. El pueblo está muy relacionado a las cosas materiales. Oh, Señor Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Hermanos, el verdadero pan de Dios es el que desciende de los cielos y da vida al mundo. Hermanos, oh Señor Jesús, ellos necesitaban de más señales aún para saber que Jesús era el enviado de Dios. Miran tantas señales. Caná de Galilea transformó el agua en vino. Después curó al hijo del oficial del rey. Y después curó al paralítico de 38 años, que la religión no consiguió curarlo. Miren, ahí en adelante cuántas cosas sucedieron en Samaria. Y después ahora, último, la multiplicación de los panes. ¿Cuántas señales ellos necesitan para creer? En verdad estaban preocupados que Jesús le proveyese el pan. Pan material, no es pan para alimentar el espíritu. Ellos no estaban preocupados con eso. Por eso, hermanos, el Señor necesita realmente llevarnos a otra esfera para ver, hermanos, qué es el pan del cielo. Y el verdadero pan del cielo realmente es que aquel que desciende del cielo, hermanos, ¿dónde yo quiero llegar? Oh, Señor Jesús. ¿Por qué el verdadero pan de Dios es el pan que desciende del cielo? Recuerdan que yo leí muchas veces sobre Santiago. Ahora voy a usar Santiago nuevamente. Santiago capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 16 en adelante. Santiago dice así: amados hermanos míos, no erréis. No erre, no se engañe con pan físico, con el pan físico, pan de esta tierra. Dios quiere darte cosas mucho mejores. ¿Por qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Qué es toda buena dádiva, hermanos? Todo regalo que Dios quiere dar al hombre. Todo don perfecto que Dios quiere dar al hombre. Hermanos, no es el pan que perece, no. Él quiere darnos cosas mejores. ¿Sabe qué quiere dar al hombre? Es el pan que desciende del cielo. ¿Y qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es la esfera donde Dios está. Los cielos es la dimensión donde Dios vive. Isaías 57 nos dice, habla aquel que es el alto y el sublime. Yo habito la eternidad. Él es aquel que habita la eternidad. Él está en la eternidad. Este es el cielo, hermanos. Todas las cosas buenas vienen de ese cielo. Todas las cosas buenas vienen de esa esfera de la eternidad. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar leyendo. Descendiendo del Padre de las luces, en quien no puede haber variación o sombra de cambio. ¿Dónde Dios habita, hermanos? Es en la esfera de la eternidad. No está en la esfera
del tiempo y del espacio. Não está na esfera da matéria. No está en la Hoje esfera nós de la temos essa materia. matéria, o nosso Hoy corpo é nosotros uma tenemos matéria. esta materia. Nós Nuestro estamos cuerpo es no una mundo materia. material. Irmãos, No, Deus estamos está en el no mundo material. espiritual. Dios No está en mundo el da mundo eternidade, do mundo espiritual, das en el mundo de la luzes. eternidad, en el mundo de las luces. Einstein, ele fez uma sua Einstein, teoria da él relatividade. hizo su teoría de la relatividad. Hermanos, Mesmo na física, aún en la física, él consiguió mostrarnos, hermanos, que quién, a única você sabia que a única coisa que usted é sabía que la constante, única cosa que es nesse constante en este universo, mesmo no universo material, aún en el universo material, lo único que es constante es la velocidad de la sabia luz. disso ou não? ¿Sabían esto o no? A dimensão dessa caneca La aqui, dimensión de este vaso aquí parece constante, parece mas constante, não é constante, sabia? pero no es constante. ¿Sabían esto? Depende se você viaja, Depende si usted quanto viaja. você se aproxima da Cuando velocidade usted da se luz, aproxima de la velocidad de la luz, ele varia. esto no es constante, varía. Tempo que El parece tiempo constante, que parece cada constante, segundo, tic-tac, cada segundo, tic-tac, mas tic-tac, também depende da velocidade pero da también luz. depende de la velocidad de la Quanto mais luz. você se aproxima Cuanto más da usted velocidade se da luz, aproxima de la velocidad de la luz, esse hermanos, tic-tac vai se alongando. este tic-tac va alargándose. Tic-tac, tic-tac. Y llegando a la velocidad de la luz no hay más ni tic ni tac. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El tiempo no pasa. ¿Ustedes entienden? Lo único constante es la velocidad de la luz. Todo es relativo. El espacio es relativo, el tiempo es relativo, todo es relativo. Por eso, hermanos, lo único que no cambia nunca. Por eso, hermanos, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Allá no cambia, no varía. Lo único constante es quien está en la luz. Y Dios es luz. Dios es luz. Y usted quiere tener verdaderamente el pan. Hermanos, usted necesita del pan de los cielos. El pan de los cielos es este pan que está allí, en la eternidad, en la esfera de la eternidad, en la esfera de lo mejor que Dios quiere darte es esto. Y usted está pidiendo pan físico, pan francés, el croissant. Dios quiere darte un regalo mejor. Pan de la eternidad y pan que alimenta a usted y lleva a usted a la vida eterna. Oh, Señor Jesús. Vamos lá, eu preciso terminar. Vamos a continuar. Necesito terminar. Acho que vocês entenderam, agora entenderam. Creo que ustedes entendieron. Ahora Acabei de entendieron. ler o último versículo, né? Mais um versículo, peraí. Voy a leer el último versículo. Aí Santiago, fala da palavra, né? ahí habla de la palabra. Né? Habla de la Toda palabra. boa dádiva de todo dom perfeito são lá do alto, Todo descendo perfecto do Pai son das de lo luzes, alto, em quem não descendiendo pode del existir Padre de las variação, sombra luces, e mudança, en pois, quien no hay luz. segundo o seu querer, ele nos En gerou Él, pela de su palavra voluntad, da nos hizo verdade, nacer por la palabra ele de nos verdad. gerou já Hermanos, na outra Él nos dimensão. engendró ya en la O otra seu novo dimensión. nascimento já Su levou nuevo você pra nacimiento dimensão onde ya Deus lo está, llevó sabia disso? usted a la dimensión donde A sua Dios está. ¿Sabía natureza esto? do novo Su nascimento naturaleza já del é nuevo daquela nacimiento dimensão, ya tá? es de aquella Porque você foi dimensión. gerado pela palavra Porque da usted verdade. fue A palavra da engendrado verdade, por la irmão, é a palabra que de la tá lá na verdad. La eternidade. palabra de la verdad es É la a única palabra que está en la constante também. eternidad. A palavra, Es lo a verdade único é a única constante constante, también. né? La verdad Para es que la única fôssemos constante. como que primícias Para das que suas fuésemos criaturas, suas primicias criaturas, o quê? de Não sus criaturas criaturas. da terra, ¿Sus criaturas criaturas do céu. qué? No criaturas de la Criaturas tierra, da criaturas de los eternidade. cielos, Tá? criaturas de la Vamos terminar. eternidad. Ó Senhor Jesus. Vamos a terminar entonces, Señor Jesús. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre pão. Desse Entonces pão. le dijeron, Declarou-lhe, pois, Jesus, danos siempre de este pan. Eu sou Jesús o pão le da vida, dijo, o que vem a mim jamais yo terá soy fome, el pan e o de que crê em vida, mim el que viene a jamais mí no terá tendrá sede. Mas é sed outra jamás. dimensão, é o pão de outra dimensão. Es otra dimensión, es el Pois pan de eu otra vos disse, dimensión. embora me tenhais Porque visto, yo ya não credes. os dije, Todo aquele aunque que me has vem a visto, mim, no esse has virá a mí, creído. e Todo o lo que el Padre me da, de este modo vendrá a mí. nenhum o Y el que viene a mí, lançarei no fora. le echo Irmãos, fuera. fique tranquilo, se você Hermanos, realmente esté tranquilo. ama o Senhor, Si usted você é um realmente Senhor, o ama al Pai Señor, entregou a Jesus, ele não es vai lançar alguien fora que el você. Padre entregó a Ele Jesús. vai cuidar de você, Él tá? no lo va a echar a usted, Él va a cuidar de usted. Isso, né?
Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, un enviado de Dios, hermanos, no hace su propia voluntad. Puede criticar la voluntad, usted puede criticarlo todo, pero Él no hace su propia voluntad. Él hace la voluntad de quien lo envió. Y la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieron no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, solo voy a terminar con esto. ¿Qué es resucitar en el último día? Es la resurrección de la vida. Juan 5:29. Miren, Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, todos nosotros, hermanos, que creímos en Jesús. 1 Corintios 15, vamos a mirar rápidamente. 1 Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No, creo que ustedes no entendieron nada. En el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, de los que duermen son los cristianos. El cristiano cuando muere físicamente no muere, duerme. Entonces estos están durmiendo, están esperando la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vuelva, nosotros seremos resucitados. Aunque muramos, nosotros dormimos y vamos a despertarnos cuando Cristo vuelva. Entonces, porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, resucitan primero, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, si alguien muere hoy como cristiano, como hijo de Dios, él duerme. Él no termina, él duerme. Pero cuando Cristo vuelva, él va a despertar. Versículo 52. 1 Corintios 15, 52. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que es la venida del Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Los muertos aquí es los que creyeron en Jesús y nosotros seremos transformados. Hermanos, ¿para qué, hermanos? Nosotros seremos transformados para disfrutar de la vida eterna, porque nosotros comemos del pan de la vida que descendió del cielo, nosotros pertenecemos a la esfera de la eternidad donde Dios está, nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Amén. Terminó. ¿Usted está contento? Jesús es el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna, para llevarnos a la vida eterna. Jesús es el Señor. Amén.